Saludos emprendedores, les doy la bienvenida a esta sesión sobre definición, validación y diseño de un MVP. De la mano de alguien con bastante experiencia, Paula Duarte. Esta charla forma parte del programa de incubación de Zona 3 Labs, cuyo objetivo es brindarles los conocimientos necesarios para desarrollar productos de alto impacto que utilicen la tecnología blockchain. Y te cedo la palabra, Paula, adelante. Muchas gracias. Pues buenas tardes y saludos a todos. No sé en qué parte del mundo estamos. Yo los saludo desde Guadalajara. Y pues como les comentaba por aquí, pues les platico un poquito de mi background. Yo soy Paola, soy emprendedora con más de 5 años de experiencia en startups, tecnología, innovación. Empecé mi carrera en operaciones. De hecho, trabajé en construcción, real estate, hospitalidad, manufactura, retail. Básicamente todo eso en mis primeros años, y después fui parte del funding team de una startup que se llama Mayorea, donde levantamos una ronda de inversión con inversionistas ángeles en Pre-Seed, como Angel Ventures, Redwood, Nido, Blue Zone y algunos otros ángeles inversionistas pequeños. Estuvimos operando y pivotando esta startup pues, más o menos por 3 años, y al final del 2023 fue adquirida por Party Delivery, una empresa de logística y retail. Les cuento esto para que sepan que donde ustedes están, yo estuve. Yo pasé por todo este proceso del rush de emprender, levantar capital, validar ideas, experimentar, pivotar y lanzar con toda esa incertidumbre y toda la emoción que conlleva hacer este proceso. Actualmente soy founder y CEO de Demetria, una consultora especializada en desarrollo de producto digital, innovación y transformación digital. Y pues gracias a Zona 3 Labs acá estoy compartiéndoles algo de mis insights. Espero que con los que les comparta hoy los deje con más preguntas que respuestas. Y a lo mejor van a decir, oye, pero pues no es al revés, más bien más respuestas que preguntas. Pero en el mundo del emprendimiento todo depende de uno, dos, tres, cuatro, cinco factores. Entonces, creo que uno de los skills más importantes que pueden desarrollar como emprendedores y emprendedoras es hacer las preguntas correctas y hacer cada vez mejores preguntas, porque esas son las que nos abren el camino, pues, para muchísimas cosas y para hacer cosas muy, muy interesantes. Entonces, primero que nada, un checkpoint. En las siguientes slides les voy a estar explicando desde un punto de vista muy metodológico. Yo estoy en contra de todos los gurús y todos los que dicen que tiene una solución única e irrepetible para todas las situaciones del emprendimiento. Entonces, les voy a explicar desde metodologías probadas y agnósticas, es decir, de cualquier tipo de sector, cualquier tipo de tecnología, etcétera, para que estas herramientas los puedan llevar a tener a hacer un buen MVP, y que al igual puedan ver que hay diversos caminos para llegar al mismo punto, ¿no? Voy a empezar con algunas preguntas sobre dónde están parados actualmente. Ahorita no les voy a pedir que se manifiesten, levanten la mano, reaccionen o algo así. Y al final les preparé un tipo workbook donde vienen todas estas metodologías que les voy a explicar, para que no nos tuviéramos que hacer como con tanto con lupa en cada uno de los frameworks que voy a mencionar, y puedan tener los recursos necesarios para después experimentar y trabajar en eso. Entonces, al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas, un poco de Q&A. Entonces ya sobre el tema pueden hacerme algunas preguntas y demás. Entonces, vamos a las preguntas. Por favor, levanten la mano, reaccionen, manifiéstense de alguna forma. ¿Quién apenas tiene una idea y está explorando cómo convertirla en negocio? De los que estamos aquí presentes. Igual pueden reaccionar ahí nada más con la manito ¿cómo se dice? Del Zoom. Sí, o pueden ahí escribir algo. Exacto. ¿En qué estado se encuentran y hacia dónde va tu startup? Igual vamos saltando a las otras preguntas y que vayan ahí en el chat poniendo, y vamos, justo ahí teniendo que veo primeros clientes, desarrollo un MVP. Ok, súper. Entonces vamos a la otra. ¿Alguien ya considera que ha validado este problema y ya está definiendo ya su solución muy puntualmente? Ya tenemos clientes, bien. Veo que alguien que ya está haciendo una base de datos. Entonces ya tenemos también quien ya tiene algo desarrollado, un prototipo, están
Empezando, de todos los que estamos acá, ¿quiénes están explorando alguna solución que es business to business o B2B? Y también dígame quiénes son B2C. Ok, B2B, B2C, ambos. Ujú. Todos están buscando trabajar con blockchain, ¿cierto? ¿O hay alguien aquí que no y que apenas está explorando un poquito la solución? B2B, B2C. Ok. Allá específicamente en blockchain, ¿quién está en fintech buscando soluciones para finanzas, salud, biotecnología, supply chain, entretenimiento, gobernanza, de ellos, finanzas, ok, microtransacciones, cool, entretenimiento y gobernanza, ok, buen combo. Y por último, ¿quién está planeando levantar capital y quiénes van a elegir el camino del bootstrapping? Ambas, un poquito de esto, un poquito de aquello, bien. Casi todas empiezan un poco de bootstrapping y ya al generar algo de atracción ya se puede levantar capital. Bien, buenísimo. Perfecto, entonces vamos a seguir. Ahora que ya conozco un poquito de cómo está conformado el grupo. Primero que nada, quiero partir de qué es una hipótesis. Un dato curioso, yo originalmente estudié psicología. Entonces, todo lo que traigo a la mesa van a notar que es con parte de un rigor muy científico, muy metodológico y muy estricto, justamente para no caer en esto de los gurús y yo tengo todas las respuestas. Entonces, para no utilizar esta palabra a la ligera, ¿qué es una hipótesis? Partamos por ahí. Una hipótesis es una afirmación que puede ser probada o refutada a través de la experimentación. Eso es lo que es una hipótesis. Debe ser clara, debe ser medible y debe ser falseable, es decir, que puede demostrarse como falsa si la evidencia así lo indica. Y se valida utilizando una metodología estructurada. O sea, siempre cuando vamos a validar, no vamos y decimos, ah, ya vi que sí es cierto, sino tenemos una metodología estructurada para hacerlo. ¿Qué no es una hipótesis? Una opinión, una suposición sin pruebas, eso no es una hipótesis, es una opinión. Un deseo de emprendedor sin base a datos también no es una hipótesis. Un plan de acción sin validación previa tampoco es una hipótesis. Como les decía, esto parte justamente del método científico. En cualquier investigación de cualquier tipo, se parte de una hipótesis, después con una metodología ya sea cualitativa o cuantitativa, se comprueba o se refuta, decimos si fue o no fue, y se documentan todos los descubrimientos que hubo a través de este proceso para que puedan ayudarnos a plantear una nueva hipótesis si es que no pudimos comprobar la que inicialmente planteamos. Y a través de esta evolución de hipótesis y nuevas hipótesis, este ciclo constante, es como se crean las cosas grandiosas, ¿no? Todo se resume a, tengo una hipótesis y voy y la valido y me doy cuenta si es correcta o es incorrecta, y si no es correcta, me regreso y puedo hacer otra hipótesis o cambio el camino, ¿no? Y así es como funciona el camino del MVP. El camino del MVP tiene 4 fases, para ya entrar en tema. En la práctica pueden, digamos, encimarse un poco una con las otras o unirse, incluso hacerse dos en el mismo momento. Todo depende de la etapa de madurez del proyecto y la situación actual de la organización. Como les decía, todo esto depende de uno, dos, tres, varios factores. Sin embargo, si logramos entender bien de fondo cuál es la esencia y el resultado que tenemos que tener en cada uno, sin verlo necesariamente como paso uno, paso dos, paso tres, van a ver que vamos a llegar al mismo resultado, simplemente que sepamos a conciencia qué es lo que obtenemos y el resultado que aprendimos en cada una de estos puntos, ¿no? Primero definición, definimos, luego validamos, diseñamos y priorizamos qué vamos a hacer y luego empezamos a ejecutar. Es decir, son 3 pasos nada más de investigación y definición y ya luego nos vamos a la ejecución. Entonces, como ustedes están en blockchain, quise hacer este pequeño hincapié y este pequeño resumen anticipado, porque usan una tecnología que es bastante robusta. Entonces, por eso quiero primero hacer este paréntesis antes de irnos al MVP, y es que muchas veces no solo necesitamos un MVP, sino necesitamos un POC.
un proof of concept. Antes de ni siquiera ponernos a empezar en un MVP, tenemos que estar claros que nuestra tecnología es viable. Entonces, una prueba de concepto es una prueba técnica que verifica la factibilidad de la tecnología que vamos a utilizar. O sea, busca validar si esta idea, si esta integración, si esta tecnología es factible y es viable desde el punto de vista 100% técnico. Es decir, esto funciona, si me puedo integrar con API, si se están trazando las transacciones, está funcionando el flujo, ¿no? Y por otro lado, el mínimo producto viable es la versión mínima funcional de un producto. O sea, busca validar si los usuarios realmente quieren y van a utilizar el producto y confirmarnos su viabilidad en el mercado. Entonces, factibilidad tecnológica, viabilidad en el mercado. Es la diferencia entre un POC y un MVP. Entonces, muchas veces cuando estamos trabajando con tecnología que tiene regulaciones específicas, que tiene ciertas barreras tecnológicas que son súper innovadoras y aún no hay nadie que esté haciendo algo así, partimos por un POC, decimos, ok, sí se puede, sí es viable, sí funciona, no necesita tantísimos recursos, no necesita que hagamos una tercerización en las Islas Caimán o algo súper robusto y súper costoso, entonces ya ahora sí podemos hacerlo la parte mínima viable respecto de la viabilidad en el mercado. Entonces, el POC, su propósito, demuestra si una tecnología funciona. Su usuario objetivo es el equipo técnico que puedan correr un flujo completo en donde digamos sí funcionó, sí obtuvimos la data que queríamos. Y el tiempo de desarrollo es rápido, en esto no nos tenemos que tardar mucho, o sea, hacemos un desarrollo mínimo y enfocado en la validación técnica, puede ser todo backend y con eso podemos darnos cuenta que sí funciona, ¿no? El MVP, por otro lado, su propósito es demostrar si los usuarios están dispuestos a utilizar y pagar, sobre todo, muchos emprendedores se nos olvida esa parte, pagar la solución. El usuario objetivo es el usuario real en el mercado, es un cliente lo más real posible y el tiempo de desarrollo pues puede tomar más tiempo para que sea algo utilizable, ¿no? Es la diferencia entre uno y otro. Muchas veces, como digo, necesitamos ambos. Partamos entonces por la parte número 1 de la definición del MVP. Entonces, para definir el MVP, primero lo que tenemos que encontrar es establecer con claridad qué problema se está resolviendo y para quién. O sea, aquí más que definir el MVP, estamos definiendo el problema que vamos a atacar, que es la primera parte de cualquiera. Es de aquí donde parte la hipótesis, ¿no? Las metodologías y herramientas que podemos utilizar, que es lo que les digo, les tengo todo esto bien descrito en un workbook para que puedan ahí profundizar. Hay un Canvas que se llama Problem Solution Fit, que mapea el problema, la solución y el contexto de todo el esquema de tu cliente, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la recurrencia? ¿Cuál es la intensidad? Cada cuánto lo sufren, en qué momentos de su ciclo de mensual lo sufren más. Por ejemplo, si hablamos de que es un problema de facturación, pues quiere decir que a final de mes lo sufren más que el resto de las semanas. Ahí pueden ser soluciones que son hoteleras y que solamente en un periodo del año son fuertes y después ya no son tan importantes. Entonces la frecuencia e intensidad del problema es muy importante. Hay otra metodología que es muy parecida al Problem Solution Fit. El Problem Solution Fit es un poco más profundo porque les digo, va hasta todo el proceso de entender la frecuencia, la intensidad del problema, cómo lo hablan los clientes, cómo lo mencionan, qué otras herramientas se han experimentado antes de. El Lean Canvas es un poquito más sencillo, define hipótesis clave a través y sobre todo del modelo de negocio. Otro que van a ver en todos lados, entrevistas de usuarios, que eso se tiene que hacer básicamente en todas las etapas y no solamente en el MVP, sino posterior al MVP se siguen haciendo entrevistas de usuarios. Aquí en esta parte de definición del problema es entender su lenguaje. ¿Cómo le dicen al problema? ¿Le llaman problema de facturación? ¿Le llaman delays en logística? ¿Le llaman costos de gobernanza altos? ¿Cómo le llaman ellos el problema? No vamos a venir a nosotros ponerles otro nombre al problema que ellos ya nombran y que utilizan y que probablemente se quejan con sus compañeros en el viernes de las chelas. Entonces, justamente eso es lo que hay que entender para que podamos comunicar exactamente qué problema resolvemos, ¿no? Y sobre todo con qué intensidad lo viven. Otra vez volvemos a la intensidad, es frecuencia, y cantidad de dolor que se sufre por eso, ¿no? Esto hace que se retrabaje, esto hace que se haga más tiempo, que se vuelva más costoso o que requiera de más personas para hacerlo. Esas son básicamente las cosas que le duelen a la empresa, ¿no? O sea, que me tarde más tiempo en hacer algo que debería hacer en menos tiempo, que necesite muchas personas para ejecutar esa tarea, es decir, un incremento en nómina, que tenga retrabajos que me generan costos,
o que esté invirtiendo una cantidad exorbitante de dinero en solucionar algo que se podría solucionar más fácil, ¿no? Y la otra son encuestas cuantitativas. La diferencia principal entre lo cualitativo y lo cuantitativo, pues es que lo otro mide cualidades. Al final todo lo cualitativo puede ser cuantitativo también, pero digamos que mide cualidades, experiencias, lenguaje. Y la parte cuantitativa, pues tal cual cuantifica el problema y el interés en la solución. Acá vemos escalas del 1 al 5. Del 1 al 5, ¿qué tan frecuentemente te pasa este problema? Y ahí entonces podemos tener datos cuantitativos, y los cualitativos pues son en una plática ya más humana, podemos entender un poquito del contexto y cómo lo viven al día a día, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos en estos resultados? Un problema bien definido y validado con usuarios reales. Aquí se encuentra el job to be done, que es lo que ellos tienen que lograr en su día a día, que actualmente no lo están logrando efectivamente, ¿no? Una claridad cuantificable sobre la intensidad y frecuencia a la que se manifiesta el problema. Aquí es un concepto que se usa muchísimo en startups. Si tu problema requiere una aspirina, es decir, es un dolor fuerte que necesito que me tome una aspirina ya, o es una vitamina, es algo que poco a poco se puede ir mejorando, pero realmente no me duele, no me incomoda, sino me tomo una vitamina C para no enfermarme después de gripa. Eso es muy importante identificar si nuestro problema está en el rango de aspirina o de vitamina, ¿no? Tener un perfil claro del usuario objetivo, quiénes van a ser estos early adopters de tu solución, cómo habla, dónde está, dónde consigue información, cómo se comunica, insisto, cuando se van a las cheves con sus amigos el viernes, de qué se quejan, por qué lo regañan sus jefes cuando este tipo de errores o de problemas suceden, etcétera, ¿no? Evidencia cualitativa o cuantitativa que respalde la necesidad de resolver este problema. Es decir, si les interesa resolver el problema o se queda simplemente en las cheves del viernes donde platicas y dices, ah, qué gusto, ya me quejé de esto, pero pues no hice absolutamente nada para resolverlo, ¿no? La hipótesis de posibles funcionalidades. Aquí ya empiezas a hablar un poquito de tus features, que nos encanta a todos en tech tener features y features. Aquí ya puedes esbozar, hacer una lluvia de ideas de tener algunos features y un landscape de todas las otras soluciones existentes que hay en el mercado, que lo solucionan a medias, que solucionan un poco, pero realmente ese no es el objetivo. Por ejemplo, un RP un RP está hecho para organizar unidades de inventario y administrar el flujo desde la entrada de inventario hasta la salida con un punto de venta, para eso es el RP. Pero es el RP de paso soluciona problemas del personal, de paso soluciona problemas de capacitación, de paso soluciona alguno que otro problema, pero no es directamente la intención del RP. Entonces pueden identificar qué soluciones ya existen en el mercado, que más o menos ayudan a minimizar el problema, pero tal vez no lo solucionan del todo, o que son demasiado complejas de implementar, demasiado costosas. Sabes que yo ya identifiqué que mi sector es pequeñas empresas y las pequeñas empresas no tienen el presupuesto para implementar una solución de RP completa y robusta, así que me voy a ir por algo mucho más básico. Eso es sobre todo lo que tenemos que entender en esta parte, ¿no? Entonces, les creé un pequeño Madlib de su hipótesis hipótesis de solución. Entonces, podemos tener, creemos que tipo de usuario tiene el problema específico, y que al ofrecerles hipótesis de solución lograremos este comportamiento esperado. Entonces, digamos que se escucharía, creemos que pequeñas empresas que exportan productos, perdón, tienen el problema de falta de transparencia en su cadena de suministro, y que al ofrecerles una herramienta basada en blockchain para rastrear sus envíos, lograremos que reduzcan el tiempo invertido en rastrear y sus costos de auditoría. Esa sería su primera hipótesis de solución. Literal, rellena los campos y con eso tenemos una hipótesis bastante completa. Vamos a la validación del MVP. Entonces, acá el objetivo es confirmar con datos reales que el problema es suficientemente importante para el usuario. Nos podemos quedar desde la otra parte y decir, es que es una vitamina, ya hay algunas soluciones que medianamente lo atienden, o sabes que no han invertido un solo peso en 5 años en solucionar este problema, probablemente me va a costar trabajo que me paguen un sistema súper robusto que va a costar una suscripción $500 al mes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que identificar. Validar si el usuario está interesado en la solución propuesta, es decir, si esa solución que tú estás planteando puede ser que sí entre con el usuario o está buscando algo mucho más light o mucho más de fondo. Identificar si el usuario está dispuesto a pagar por tu solución. Eso es lo más importante de esta fase, el willingness to pay. Las metodologías y herramientas para trabajar acá, entrevistas de usuarios, como les digo, siempre, pero acá ya nos vamos a ir a preguntar y validar cuánto han invertido en resolver ese problema.
Es decir, ese problema que tengo de falta de datos lo he resuelto contratando 5 personas para esa área que se dedican a estar revisando la base de datos todo el tiempo. Son las soluciones nómina. Y esa es una de las primeras señales con las que vas a poder identificar tu pricing más adelante, porque oye, te estás ahorrando 150,000 pesos en nómina, pero una solución de $100 al mes, más todos los costos patronales que te estás ahorrando en los problemas, entonces ahí ya hay un identificador de contra qué te estás comparando, ¿no? Nómina, agencias externas, oye, contrato una consultora, una agencia externa que me resuelva este problema porque no puedo hacer nada de compliance yo internamente, entonces contrato a alguien. ¿Cuánto cuesta esa agencia y cuánto tiempo llevan invirtiendo en esa agencia, ¿no? Y soluciones ya existentes. Oye, parché y pago ahora Notion y pago un Webflow y pago esto, y con eso me hice un combo y ahí más o menos lo resuelvo, pero no resuelvo del todo. ¿Cuánto cuestan en conjunto todas estas herramientas y cuánto tiempo se están tardando en utilizarlas o en configurarlas? Y ahí ya también te da guía de cuáles acciones han tomado actuales para resolver ese problema, ¿no? Hay otro que se llama Fake Door Test, que es crear una landing con un anuncio para medir interés, o sea, es decir, medir clics, ver más, ver más, ver más, y con eso puedes identificar si ese problema y esa solución que tú ya hipotetizaste tiene sentido, la gente le interesa, la está buscando, estás utilizando el lenguaje adecuado para atraerlos y demás. El smoke test es páginas de reservas, waiting list, o prepagos para ver si los usuarios están dispuestos a pagar, es decir, suscríbete al newsletter y paga 10 pesos al mes para mantener actualizaciones de esta solución. Ahí ya tienes señales de que aunque sea 10 pesos sí van a pagar porque quieren saber qué es lo que está pasando con la solución que estás proponiendo, ¿no? Y viene la crema de la crema, que es las preventas o cartas de intención, o sea, conseguir una validación ahora sí fuerte y en firme antes de invertir en desarrollo. Es decir, aquí ya hubo un cliente que te dijo, no inventes, este problema es algo que necesito resolver ya y casi que te está aventando dinero, solucionamelo por favor, te firmo lo que quieras, pero vamos a empezar, ¿no? Entonces, no hay nada mejor en esta etapa que estas preventas, tanto si es para VC, si alguien quiere buscar inversión en Venture Capital, con esto casi que les avientan billetes en la cara. Sí, si ya cerraste un contrato con Coppel, con Walmart, con quien sea, o sea, te avientan dinero en la cara y es más, aunque no estés buscando inversión, te van a empezar a buscar para querer ver si puedes participar en una ronda. Si eres bootstrap, pues obviamente también te sirve porque con eso puedes financiar el desarrollo. A lo mejor cierras 3 contratos de, no sé, $50,000 cada uno para un desarrollo de un año y con esos $50,000 de cada uno, pues te contratas el equipo de desarrollo y te armas tu equipo y montas todo para empezar a construir la solución que ya validaste que un mismo cliente te está financiando, ¿no? Entonces esa es la parte más valiosa. Si logran algo así, ya están del otro lado porque realmente si hay una intención de compra así de fuerte como para firmar un contrato, pues está buenísimo. Si aún los clientes están un poquito, digamos, rejegos y no quieren firmar un contrato, no pagar, también se utilizan cartas de intención que también pueden servir, por ejemplo, para levantar una ronda, si vas a levantar pre-seed, ya oye, tengo 10 cartas de intenciones de clientes que saben que me pueden pagar esto en este momento, nada, necesito tener el MVP listo para que ahora sí me firmen el contrato, y eso también funciona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados esperados acá? Datos concretos y cualitativos o cuantitativos que validan que la hipótesis de la solución es un buen fit para los usuarios. O sea, aquí lo que tienes que encontrar es un buen fit como cuando vas a buscar chamba, o sea, la empresa está buscando solucionar este problema, yo tengo la experiencia, entonces vamos a hacer fit. Es acá, la empresa tiene esta solución, este problema, yo tengo esta solución, vamos a hacer buen fit aquí. Si no hay buen fit acá, desde aquí ya no estamos empezando con los cimientos adecuados para construir nuestra solución, ¿no? Señales de disposición a pagar o de adopción temprana, que es el willingness to pay, y identificación de objetos y puntos de fricción que podrían afectar la adopción. Desde aquí ya estás entendiendo cuál puede ser un punto de fricción. Oye, no voy a hacer una suscripción anual porque no quieren firmar un contrato de largo plazo. Prefieren hacer algo mes con mes. Ok, desde aquí ya identifiqué que hay una fricción y desde antes de que lance mi producto, mi MVP, ya sé que no voy a lanzar contratos anuales, voy a lanzar mes a mes. Voy a lanzar un freemium, voy a lanzar lo que sea porque ya estoy identificando cuáles posibles objeciones hay acá. Entonces, el mad lead de la solución validada se escucharía así. El tipo de usuario tiene el problema específico y al ofrecerles hipótesis de solución lograremos este comportamiento esperado. Después de validarlo,
con el método de validación utilizado, descubrimos insight clave obtenido y obtuvimos una señal de interés o de adopción, ¿no? Entonces escucharía, las pequeñas empresas que exportan productos tienen el problema de falta de transparencia en su cadena de suministro y al ofrecerles una herramienta basada en blockchain para rastrear sus envíos, lograremos que reduzcan el tiempo invertido en rastrear y sus costos de auditoría. Después de validarlo con una campaña en Waiting List, descubrimos que hay más de 3,000 empresas medianas que están interesadas en reducir el tiempo de rastreo y obtuvimos 800 registros. Con eso ya tienes la herramienta perfecta de decir, oye, ya validé que mi solución en efecto es lo que está buscando los usuarios, ¿no? Vamos ahora sí al diseño y priorización. Entonces acá el objetivo es convertir esta hipótesis ya validada en una lista clara de funcionalidades. Entonces aquí ya vamos a bajar todo y vamos a decir cuáles son las funcionalidades que tiene que tener el producto para que sea viable. Determinar qué features son esenciales para la primera versión. O sea, de esta listota que seguramente van a sacar, tiene que identificar cuáles son los más importantes y los claves y asegurar que el MVP sea lo más liviano posible para maximizar aprendizaje y reducir riesgos. ¿Cómo sabemos que es liviano? Que no tiene features de más, que no fue muy costoso y que no nos tomó demasiado tiempo hacerlo. Eso es básicamente lo que tenemos que evaluar para saber si es ligero. Metodologías y herramientas. Hay el método RISE, que es para evaluar impacto, confianza y esfuerzo de cada funcionalidad. Ese funciona muchísimo si tienen un equipo de desarrollo ya técnico interno. Con ese método pueden identificar rápidamente qué es lo que va a tener mayor impacto y qué es lo que va a tener menor esfuerzo y que esa grafiquita literal es una fórmula, les da la respuesta de si se implementa o no se implementa. Entonces ahí le quitas mucho vías de emprendedor, mucho vías del equipo de desarrollo que a fuerzas quiere hacer ese feature porque está padrísimo. Con eso lo minimizas y puedes tener una respuesta mejor. Hay otro que se llama el Kano Model, que es para distinguir entre lo esencial, el must-have, y lo que genera satisfacción en el cliente. Por ahí hay otro concepto que se utiliza en lugar de MVP, que es MLP, Minimum Lovable Product, le dicen ya algunos románticos del emprendimiento, y justamente se trata de esto, o sea, ¿qué es lo que el cliente sí va a amar? O sea, sí le va a encantar, ¿qué va a generar ese wow effect en el cliente? Entonces, el Kano Model lo que hace es combinar entre lo que tiene que tener, funcionalidades de performance, y lo que puede tener como un gusto que no nos va a costar tanto trabajo hacerlo y al cliente le va a encantar. O sea, básicamente eso es lo que diferencia uno y otro. Y pues hay que utilizar el User Story Mapping, creo que acá muchos son de producto, pues para visualizar cuál es la experiencia mínima que tiene que tener el usuario en esta versión. Si ocupa un front o si no ocupa un front, si puede ser por WhatsApp. Si ocupa una página de estatus o realmente no ocupa una página de estatus, le podemos enviar correos cada vez que cambie de estatus alguna transacción. O sea, eso básicamente es lo que tienen que identificar para saber qué es el mínimo, el mínimo camino que tiene que correr un usuario. Entonces, ¿cuáles son los resultados esperados acá? Lista priorizada de funcionalidades para su primera versión. Este literal es el primer product roadmap que van a tener en la historia de su emprendimiento. Un alcance claro del MVP sin funcionalidades innecesarias y definición de métricas claras que indican si el MVP está funcionando. Ojo aquí, estas no solo son métricas propias de que digamos, ok, me está funcionando mucho, está teniendo muchos clics, esta parte, mucha interacción, sino también las métricas que le estamos moviendo al usuario. O sea, sí le estamos reduciendo el tiempo de trabajo, sí ya pudo en efecto tener en lugar de 3 personas solamente 2 haciendo este trabajo, etcétera, ¿no? Y esto es lo que va a dar los primeros casos de éxito y el primer social proof que necesitan para evolucionar el MVP en la siguiente fase. Entonces, es súper importante que sí estemos viendo dónde le movemos la aguja al cliente. Yo acá les recomiendo mucho utilizar sí el método RISE y el Kano Model al mismo tiempo. El RISE es tal cual para evaluar, literal es muy formulable para evaluar las funcionalidades, pero con el Kano sí puedes identificar cuáles pueden ser features muy sencillos. Insisto, a veces puede ser solamente una cuestión de UX, de que, oye, tardarnos una semanita más en tener un UX más amigable que va a tener ese wow factor, esa animación o esa gráfica donde puedan ver sus inversiones, vale la pena esperarnos una semana más para hacer eso. Entonces les recomiendo que siempre utilicen los dos. Entonces el MATLAB del MVP definido. Me voy a ir directo al ejemplo tal cual. Las pequeñas empresas que exportan productos tienen un problema de falta de transparencia en su cadena de suministro.
Y al ofrecerles una herramienta basada en blockchain para rastrear sus envíos, lograremos que reduzcan el tiempo invertido en rastrear sus costos de auditoría. Después de validarlo con una campaña de waiting list, descubrimos que hay más de 3,000 empresas medianas que están interesadas en reducir el tiempo de rastreo y obtuvimos 800 registros. Por ello, estamos desarrollando una plataforma B2B SaaS que mejora la trazabilidad de envíos blockchain, usando blockchain y busca como prioridad el registro y consulta de envíos en una red descentralizada y ayudará inicialmente al usuario a reducir en un 40% el tiempo dedicado. Tal cual. Así es lo que tiene que ser una vez que ya lo tienes definido. Esto por sí solo, Madly por sí solo, está creando lo que es su pitch para invitar a personas a trabajar con ustedes, conseguir un socio técnico, o en el caso de los de VC, pues hay muchos fondos, muchísimos, que cuando estás muy early, que todavía te dicen, hablamos más adelante, keep me updated, mándame un correo y platícame cómo vas, que es su forma como de decir pago por ver. Se ve interesante lo que están haciendo, pero no estoy seguro si estoy listo para invertir en esa empresa. Si tú les envías esto, cuando llegas a ese punto y vas mandando este tipo de updates, el VC va a estar con ese rango de interés para saber cómo vas descubriendo y qué es lo que estás descubriendo en tus hipótesis, ¿no? Entonces, la primera parte de tu pitch para cualquier cosa, para, les digo, invitar a personas a trabajar con ustedes, para invitar personas al proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se tendría que ver ya un MVP definido. Y ya por último viene la parte de ejecución e iteración, y ahí no me voy a meter tanto porque ese es un tema completo, pero pues acá el objetivo es lanzar el MVP y obtener datos reales sobre adopción y uso. Medir si este MVP está resolviendo el problema identificado, en qué proporción, es decir, oye, no lo reducimos el 40%, pero es el 15%, y eso es mucho más, o sea, eso en costo. Nosotros imaginábamos que el 40% iba a ser radical, pero el 15% en costo son millones de pesos. Entonces, igual el problema es relevante y el PVP es suficiente, ¿no? Recolectar feedback cualitativo y cuantitativo para poder iterar y determinar si la hipótesis se confirma, se ajusta o se descarta. Entonces, acá las metodologías son las de siempre: Agile, iteraciones rápidas con entregas incrementales, o sea, vamos de mínimo, incremental, incremental, hasta que vamos haciendo chunks mucho más complejos y robustos de nuestra tecnología. El Scrum, que básicamente lo que mide son los sprints de desarrollo enfocados en iterar sobre el MVP. Y hay una que se llama Pirate Metric, porque por las siglas es R, por eso está chistoso, porque va a ser Pirate, que busca analizar activación, retención y revenue. Para esto, pues utiliza un montón de herramientas, Mixpanel, Hotjar, Google Analytics y demás, para medir las interacciones y que puedan ver ya más temas de producto y de UX UI que se está utilizando en su plataforma, ¿no? ¿Cuáles son los resultados esperados acá? El MVP construido con metodología ágil para iterar y reunir feedback real. Es decir, aquí ya tenemos un MVP hecho o ya lo estamos empezando a hacer, ya priorizamos nuestros features, ya tenemos un equipo que lo va a ejecutar y ya sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar porque ya sacaron los sprints, sacaron todo, ¿no? Métricas de uso y adopción que confirman si el MVP está funcionando. Estos, insisto, son primero para nosotros, cómo validamos que sí está funcionando, y después para el cliente, cómo validamos que sí le estamos moviendo la aguja que dijimos que le íbamos a mover. Identificación de fricciones en el uso del MVP y mejoras necesarias. Hoy resulta que sí necesitamos una página de estatus porque los clientes no revisan su correo y me están escribiendo todo el tiempo qué onda, qué pasa, y entonces, bueno, vamos a poner una página de estatus para minorar esa fricción que están teniendo, ¿no? Decisión sobre iterar, escalar o pivotar la solución. Esto es decir, no estamos moviendo ni el 0% del tiempo, realmente le estamos poniendo un paso más complejo, entonces creo que la solución tiene que ser distinta. Y feedback accionable de usuarios que justifique cambios en la siguiente versión. Es decir, ya vamos a hacer una app, no va a ser web app. O sabes qué, vamos a tumbar la app, la gente no la usa, vamos a hacer un web app, y porque la gente la usa en su computadora, no lo usa en celular como pensábamos que lo iba a hacer. Entonces vamos a ahorrar costo y vamos a tumbar la app y solamente vamos a tener web app, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de MVP que principalmente vemos en el mercado? Hay uno que me gusta mucho, se llama Concierge MVP, es donde el usuario cree que es una plataforma. Digo, me gusta mucho porque es un hoax, pero todo se opera manualmente detrás. O sea, si el usuario no sabe que eso está pasando, se llama Wizard of Oz, literal como en la película del Mago de Oz. Hay alguien detrás que está haciendo todo manualmente, y realmente el usuario lo que ve es un front donde a lo mejor tiene una página de estatus, donde puede iniciar sesión, cerrar y ver datos de su cuenta, pero todo lo que está pasando atrás es manual.
¿Cuál es un ejemplo bueno de esto? De hecho, Poncho de los Ríos fue nuestro inversionista en Mayorea, en Nowports en Monterrey. Fue un concierge MVP. Ellos montaron toda una página, todo un front, donde los clientes se logueaban y empezaban a verificar los estatus de sus transacciones, perdón, de sus importaciones, pero detrás ellos tenían como una agencia de importación, exportación tradicional, con un montón de gente que estaba trabajando y haciendo llamadas y con archivos, imprimiendo y mandando órdenes y demás. O sea, todo eso funcionaba así, pero lo que validaron fue que el cliente quería solucionar el problema con una solución diferente, necesitaba actualizaciones en tiempo real y empezaron a validar eso y ya después lo convirtieron en una experiencia ya completamente digital y evolucionaron su MVP a otro nivel, ¿no? Hay otro que se llama Piecemeal MVP. Este se construye con herramientas ya existentes en lugar de desarrollar desde cero. Un ejemplo de esto es Rappi. O sea, Rappi se montó una macro en Excel enorme y tenían un WhatsApp y a través de WhatsApp canalizaban todos los pedidos y trabajaban con herramientas ya existentes en la primera versión para poder captar interés de que las personas querían hacer pedidos desde su celular. Eso fue lo que comprobaron ahí. ¿Están dispuestos a pagar una cuota y un envío con tal de hacerlo de su celular? Sí, comprobaron, utilizaron herramientas ya existentes y después, y ahora sí se fueron a levantar y toda la historia que ya conocemos sobre Rappi, ¿no? El crowdfunding MVP, acá se prueba el interés antes de desarrollar, obteniendo pagos anticipados. Hay una plataforma, de hecho, se llama Kickstarter, que funciona justamente así. Tú lanzas como un proyecto y la gente a través de crowdfunding puede empezar a financiarlo y con eso ya detectas interés del mercado que puede servirte para decir, oye, sí voy a avanzar, no voy a avanzar, ¿no? Hay una marca que se llama Songwise, que justamente lanzó en Kickstarter y pues para validar la demanda de un cargador solar antes de fabricar, pues hicieron ahí el proyecto, empezaron a financiar y luego ya ahora sí lo fabricaron y lo producieron, ¿no? Y el Single Feature MVP, que se desarrolla con una sola funcionalidad clave en lugar del producto completo. Es decir, acá no tenemos login, logout, es una funcionalidad clave y con esa validamos el interés y ya sobre eso vamos construyendo. Pero este literal es un single feature, es la diferencia entre cualquier otro tipo de MVP. Esta yo creo que imagen la han visto muchísimo, pero no hay otra forma de ejemplificar mejor cómo funciona el MVP. O sea, no es tener una rueda y después los rines y después la carcasa y después lo demás, sino es tener una patineta, un patín, una bici, una moto y termina siendo el auto que funciona súper bien y que está mucho más optimizado y con buenos procesos, ¿no? Básicamente es lo que se trata el MVP, o sea, necesitas empezar a lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Haciendo como un pequeño recap de esta imagen. O sea, busco llegar de punto A punto B. ¿Cómo voy a llegar de punto A punto B? En una rueda no puedo, en la otra tampoco. ¿Cómo puedo? Si puedo llegar, entonces en una patineta llego. Igual me tardo 15 minutos. En un patín igual me tardo 10. En una bici igual me tardo 5 y en el auto igual me tardo 2. Y así es como va mejorando el MVP conforme al objetivo y el problema inicial, que es llegar de punto A punto B. Eso es básicamente eso, ¿no? Hay muchas red flags al construir un MVP. Incluso son ya como founder archetypes, por así decirlo. Me ha tocado verlo mucho. Yo estuve en Founder Institute en el cohort del verano 23 y nos pasaba muchísimo el industry expert. O sea, cree que ya porque trabajó 15 años en RH, o sea, ya tiene experiencia suficiente y no valida con usuarios reales si hay demanda para su solución, ¿no? O hay otro, el anxiety techie, o sea, si eres muy techie y le sabes bien de la tecnología, construyo funcionalidades completas sin preguntar, sin validar y sin saber si hay demanda porque sé hacerlo. Entonces, porque yo tengo la habilidad, lo voy a hacer y Diosito se sepa si pega o no pega, ¿no? El perfeccionista. Pasa demasiado tiempo diseñando el producto, busca que sea perfecto en lugar de probar rápido. Este es un clásico. Y dicen por ahí también que si no te da vergüenza tu primera versión, tu primer MVP, es que te tardaste demasiado en lanzarlo, que fuiste muy perfeccionista. O sea, ese primer MVP nos tiene que dar incluso un poquito de pena de decir, uy, yo no quería lanzar así, pero bueno, lanzamos y bueno, funcionó, validamos lo que queríamos validar y ahora sí, siguiente versión va a ser un poco mejor, ¿no? El Happy Visionary agrega demasiados features porque no entiende lo que es mínimo, o sea, quiere poner feature sobre feature sobre feature porque quiere ser alguien súper creativo y lleno de ideas. El Funding First
también un clásico, intenta conseguir fondos primero sin demostrar tracción o interés. Es decir, primero levanto la ronda y luego veo qué hago. Pero realmente no funciona así con los VCs porque, y sobre todo después del winter que hubo el año antepasado, ya casi nadie invierte en empresas que no tienen tracción ya y que no están ya un poco más validadas, ¿no? Y por último, el escéptico, que se niega a utilizar métodos como el fake door o el concierge porque siente que está engañando a la gente al no dar la solución completa, ¿no? Entonces puede pasar mucho, por ejemplo, acá en blockchain. Oye, no estoy usando blockchain, estoy usando esta tecnología, pero la persona piensa que es blockchain, lo estoy engañando. No, realmente lo que estamos validando acá es que la persona está solucionando su problema con tu solución y ya a lo mejor tú internamente lo vas a optimizar y vas a usar blockchain para que sea más seguro, para que sea más trazable, para que sea lo que sea, pero ya lo vas a hacer tú tras bambalinas. Realmente la persona tal vez no le interese ni siquiera si está haciendo en blockchain o no está haciendo en blockchain, ¿no? Entonces, aprendizaje, moraleja de esto, construir un MVP es más un ejercicio de humildad que de inteligencia. Hay que ser humildes, hay que saber que el cliente tiene la razón y que es el que nos va a decir, nos va a marcar la pauta y regreso a hacer buenas preguntas, es el mejor skill que podemos tener como emprendedores en relación a esto. Entonces, vamos haciendo un pequeño recap y takeaways. Entonces, entendimos la diferencia entre un POC y un MVP, ¿no? O sea, un POC es técnico, MVP, validación de mercado. Son las dos cosas que necesitamos. A veces se necesitan los dos, a veces solo se necesita uno. Dependiendo de la robustez técnica que tenga tu proyecto, sabes si necesitas un POC. Si no es, si es con tecnología que ya existe y demás, solamente con el MVP puedes partir, ¿no? Ya definimos el MVP, nuestro producto mínimo viable, nuestro mínimo valuable product, mínimo lovable product, it's the same. O sea, al final lo que necesitamos es la viabilidad de que esto funcione y que haya un interés en el mercado, ¿no? Vimos las fases del MVP, 1, 2, 3, 4, ya sabemos exactamente cómo y como les digo, no se pueden encimar o medio mezclarse la una con la otra, pero lo importante es que podamos tener el resultado de cada una de las fases antes de avanzar a la que sigue, ¿no? Si lo obtuvimos en uno solo, fantástico. Si a lo mejor hiciste un factor test y ya ahí obtuviste un montón de información, pues listo, bríncate y lanza lo más pronto posible, pero ya entendiste el problema, entendiste el del lenguaje, entendiste un montón de cosas, ¿no? Ya conocimos los diferentes tipos de MVP. Aprendimos también cómo debemos de priorizar los features y identificamos errores comunes. Digo errores porque sí se siente medio raro después cuando los vemos, pero bueno. Y pues algunos takeaways es validar antes de construir. O sea, para esto tenemos que poner nuestro gorro de pensamiento científico y ponte a pensar si te hubiera gustado que alguien te construyera una aspirina antes de que validaran si te quita el dolor de cabeza, tú tómatela y ahí vemos qué pasa, ¿no? O sea, realmente no funciona así el pensamiento científico, hay que validar antes de construir, antes de invertir y antes de jalar equipo a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Definir una hipótesis clara, recordemos, tiene que ser medible, no es una opinión, tiene que poder ser refutable. Podemos decir a las personas les interesa esto y refutar y decir no, no les interesa, voy a buscar otro enfoque, ¿no? No sobreconstruyas, o sea, en esta parte sí simple es always better, o sea, siempre tiene que ser muy simple. Mide lo correcto, o sea, mide lo que le abonas al cliente y mide lo que tú te pusiste como meta de logro para poder decir si valido o no valido esto, ¿no? Y te da rápido, sobre todo eso es lo más importante. Si nos caemos en el perfeccionista, si caemos en todas estas dinámicas, pues justamente es donde nos llega otro y nos come el mandado o pues simplemente nos tardamos demasiado tiempo y nos cuesta mucho dinero eso. Nos vamos quedando sin runway si es que levantamos capital, nos vamos quedando sin ahorros si es que decidimos hacer bootstrapping y realmente no estamos comprobando nada, ¿no? Eso es como lo más importante. Entonces les dejo por acá mis datos para que podamos continuar la conversación. Por ahí en Demente publicamos mucho contenido sobre productos, sobre cómo iterar productos adecuadamente, sobre validación y demás. Y mis datos personales para pasarnos a las preguntas. Entonces, no sé si tengan preguntas por acá o si Diana nos ayudas por ahí a moderar si te escriben alguna pregunta y vamos atendiendo algunas. Bien, cuando estabas explicando lo de la hipótesis, la formulación de hipótesis, Ajá. Miriam preguntó y si fue un cliente que necesitaba una solución, pero en su momento no se cumplió. No sé si Miriam quieras como desarrollar un poco más la pregunta, puedes abrir Profundizar. micrófono.
Sí, claro. Gracias, Paola, y gracias, Diana, por esta sesión. Sí, justamente estabas hablando del tema de validar tu hipótesis Ajá. y a mí en este caso, por ejemplo, sí ya tengo un MVP más desarrollado. Creo que sí, ahorita todo lo que, perdón, lo que has compartido sí resuena mucho con lo que he vivido. Ujú. Este, y una de las cosas es que justo tenía, eso fue el año pasado, justo tenía ya clientes que le entraron, ¿no? A la idea de mi negocio, o sea, en ese caso fue como un esquema de membresías Ok. y en este caso las membresías fueron personalizadas, ¿no? O sea, porque Ujú. fue por la necesidad del cliente y también pues por el costo. Primero lo adapté así, de forma personalizada, pero sí hubo casos con cada cliente que pedía algo en específico y yo creo que por procesos aquí la necesidad era la automatización y por Ujú. ese tema no pude cumplir al 100% pues lo que se pedía, ¿no? Ya. Y eso, pues para mí, claro, fue una gran lección, fue un bajón Mm. profesional, pero se aprende, ¿no? O sea, se aprende porque mejoras y dices, ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer en este caso. Este, Sí. sí, justo. Y ya, gracias. Sí, acá lo que te recomendaría es que literal corras otra vez este proceso con los clientes para que puedas, o ya sea llegar a algo que pueda ser generalizado, o sea, porque entonces si se crearon como soluciones aisladas para cada cliente o paquetes, como mencionas, me da la impresión de que te cayó muy bien como las señales del mercado tempranas de que, oye, sí me interesa, sí me interesa, sí me interesa, y justamente por eso nos brincamos a dar el servicio inmediatamente y no corrimos un proceso de que, oye, ¿cuál es el problema, el feature más importante? ¿Cuál es el dolor más relevante? ¿En qué momento lo vamos a atacar y demás? Entonces, justamente por eso caímos ahí. Eso le pasa a muchas empresas que de pronto tienen como la forma de hacer tecnología, que un cliente y que son agencias de desarrollo y les dicen, oye, hazme esta solución, la hacen y luego tienen problemas para venderla porque no la hicieron general para un nicho o para un sector específico. Entonces ahí creo que si bien ya aprendiste algunas lecciones, creo que sería muy interesante que hicieras como este postmortem hacia atrás y pudieras identificar cuál es esa solución o ese job to be done que le está resolviendo y que se pueda generalizar entre al menos un grupo más pequeño o más medianito de clientes y que no caigamos en solucionarles pequeñas cosas a todos, porque como ya viste, el impacto no va a ser tan grande, ¿no? O sea, a lo mejor le solucionas un 5% a uno, a otro 2 y al otro cero, en lugar de a lo mejor solucionarles el 3 parejo a a las tres personas, ¿no? No sé si me explico por ahí. Sí, sí, justo, creo que está muy, muy a tono lo que dices. O sea, es como un tema de micromanagement, lo que yo viví, ¿no? En esta situación. Pero bueno, ya te estaré dando guerra ahí en LinkedIn y ojalá se pueda Claro. prestar una consultoría por aparte. Muchas gracias, Paula. Claro, con gusto. Y ahí sí, algo que se utiliza mucho en tech es justamente el postmortem. O sea, ya hicimos algo, nos dimos cuenta de ciertas cosas, hay que hacer un postmortem, literal, que es una autopsia de lo que sucedió y ahí identificamos puntos específicos o clave que tenemos que o regresar a validar, regresar a investigar o hacer diferentes en la siguiente versión. Entonces, mientras en los equipos tengan esa cultura del postmortem, creo que siempre va a haber oportunidad de mejorar en las siguientes iteraciones. Listo, les escucho las Yes. otras. Gracias, Paola. Vamos primero con la pregunta que dejó Edgar y de ahí sigue Luis. Em, Edgar pregunta, ¿es suficiente cubrir un servicio que una empresa deja de dar o de cualquier forma se requiere una validación por parte de posibles clientes? Siempre les voy a recomendar que validen, o sea, justamente ahí atacaste algo muy interesante que es donde surgen muchos servicios y muchos emprendimientos, ¿no? O sea, en algo que una empresa no está dando o que en algún momento dio y que ya lo retiró, entonces creo que nos da muy buenas señales pensar por qué retiró eso de su catálogo, por qué ya no da ese servicio, o sea, primero habría que partir por ahí, identificar que a lo mejor es muy caro, a lo mejor está fuera de su scope. Si es fuera de su scope, pues perfecto, ahí sí hay oportunidad de iniciar algo, pero sí les recomiendo que siempre haya validación porque
Si empiezan por ahí y a lo mejor ya en 3 meses se van a dar cuenta que nada más los 5 clientes que tenía esa empresa con ese servicio y tal vez por eso lo dejó de dar, porque no había suficiente demanda. Entonces tiene que haber una demanda general y si la demanda es pequeña, es muy de nicho y para muy pocas personas, pues entonces la solución tiene que ser lo suficientemente robusta y costosa para que sea rentable para ti. Y en ese juego entre lo que es rentable y la cantidad de clientes es justamente donde muchas empresas truenan, ¿no? Algo se utiliza ahí la palabra Blue Ocean, o la manzana más fácil de tomar del árbol. Entonces, la manzana que está aquí más cerquita, donde puedes agarrar, siempre vete por esa y no te vayas por la manzana que está hasta allá, hasta arriba y es mucho más compleja. Eso le llaman beachhead market, o sea, donde tú tienes el mercado más grande, con el problema más latente y más, y que tiene mayor importancia, ese es el mercado que agarras antes de irte a los demás. Y ya de ahí puedes decidir si haces un crecimiento vertical u horizontal, dependiendo de hacia dónde quieres ir. Oye, quiero agarrar todas las otras manzanas que están colgando del árbol, pero de otras industrias, o quiero agarrar las manzanas más grandotas que están hasta arriba verticalmente hasta el árbol, pero siempre empiezas por el beachhead market, que es el más sencillo y más fácil de utilizar, porque si no, tanto levantar una ronda como conseguir los primeros clientes va a ser un dolor de cabeza y va a ser muy complejo porque nada más estás tomando pequeñas señales y no validando un problema completo. Entonces esa sería básicamente mi recomendación. Gracias, Paola. Adelante, Luis. Y hola, ¿cómo estás, Paola? ¿Qué Mira, tal? quería preguntarte sobre nosotros estamos con este proyecto de la herencia de las criptomonedas acá en Lima y tenemos Ujú, por un lado el mundo Web3, digamos, que es toda la parte del smart contract, multifirma y todo eso, pero sí, también tenemos el mundo Web2, donde el usuario tiene que entrar, registrarse vía una plataforma web. Entonces, ahí o sea, se nos hace difícil poder probar lo que es Web3 si es que no tienes el mundo Web2. Y ahí es como que los usuarios todavía no están muy familiarizados, ¿no? Probablemente las personas que tienen criptomonedas, para ellos es ujú, fácil, pero hay otro mundo que de repente no conocen mucho, van a heredar unas criptomonedas y no saben cómo entrar, no saben usar las wallets, entonces hay una complejidad ahí. Se habla del sí, mundo web 2.5, le dicen algunos, no sé, pero tenemos esa complejidad de poder terminar el MVP uniendo, digamos, el mundo web 2 con el mundo web 3. entiendo. ¿Cuál Sí, es el problema que están resolviendo entonces ahí? o O sea, sea, ahorita qué es lo que les duele? Son personas que están heredando criptomonedas y que no sí, conocen el universo de las criptomonedas todavía. Entonces, tu exacto. complicación es, si el Web3 es más intuitivo y más amigable para esta generación y no para la anterior, ¿cómo los llevas a que utilicen todavía el Web2 sin necesariamente hacer todo un upgrade y mandar todo al Web3, ¿cierto? Exacto, exacto, exacto. Ahí Bien. lo has entendido muy bien. Bien, creo que ahí justamente partiendo, o sea, si tú te vas al problema y no a la solución, o sea, acá tu solución es, bueno, monto todo en Web3 y me lo llevo y allá utilizamos la infraestructura ya existente. Pero si te remontas y analizas bien la causa raíz de este problema, o sea, hasta varios videos de YouTube tal vez pueden ser tu MVP porque ya estás explicando, oye, monto un webinar, le explico a toda la gente dónde están, tengo una plataforma que con webhooks trae alguna información y tengo algún front o algo así, pero si no tienes tan claro todavía qué es exactamente, en qué puntos se atoran, cuáles son los puntos de dolor de esas personas que están Ajá, heredando y que están tratando de identificar dónde está su dinero, cómo funciona, y si es un tema de sí, educación tal vez y de aprendizaje, entonces no tiene nada que ver con la tecnología, tiene todo que ver con el aprendizaje de la persona y con cómo lo guías para que entienda dónde están sus cosas. Entonces de ahí creo que hay un mundo de posibilidades que pueden explorar, ya, pensando que el problema es un problema de educación y no ajá, necesariamente de acceso. Ya si de ahí dices, oye, es que sí sé cómo, pero me da hueva, no lo quiero hacer. Ah, entonces el problema no es de educación, es un ok, problema de tiempo, es un problema de disponibilidad de aprendizaje, es un problema de, entonces ya con ese problema puedes
encontrar otra vez otro set de posibles soluciones para ese problema. Entonces creo que desde ahí, partiendo de que la solución no siempre es la tecnología, sino a veces es otra cosa, creo que ahí puedes encontrar cosas interesantes sobre esa causa raíz y esos puntos de dolor que puedan tener este sector que ya tienes bien identificado. Muchas gracias, Paula. Gracias. Ahí hay una pregunta de María. Una Ah, consulta. Para procesadores de pago transfronterizos utilizando Web3, ¿hasta dónde debe llegar el MVP? pues si sigues la metodología, o sea, tienes que identificar justamente cuáles son los mínimos viables, o sea, justamente por eso tocaba como este tema del POC y del MVP, porque sé que toda la parte de blockchain contiene este, mucha robustez tecnológica, ¿no? Entonces sé que puede ser muy fácil caer, es que no es un MVP porque todavía no tiene toda esta robustez tecnológica que debe ser. Pero entonces, ¿cuál es el problema, insisto, de las transacciones transfronterizas? O sea, ¿qué es lo que estás arreglando con esas transacciones? Y ahí, cuando identifiques, ya soluciono este problema, hasta ahí llega el MVP. No hasta que si la solución está, perdón, si la tecnología está completa o no está completa. No sé si me explico. Entonces, esa es lo que tiene que decirte si sí está funcionando tu MVP o si sí va a funcionar. Si sí resuelves esa premisa que tú le prometes al cliente que le vas a resolver. Si tú la resuelves porque su dinero llegó de punto A a punto B seguro, aunque a lo mejor todavía no tengan idea de dónde estar y tal, y si ves que eso no es una objeción y no es un punto de dolor del cliente, pues entonces buscas otra forma de solucionarlo, pero lo que ya hiciste es que llegaste del punto A a punto B, su dinero sano y salvo, y esa era la solución que tú le querías dar al cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a dar las señales de hasta dónde es correctamente, o sea, hasta dónde es viable tu MVP y sobre todo hasta dónde te pagarían por él, ¿no? Porque eso es la segunda cosa más importante. Resuelvo la solución, pero a lo mejor también ahí puedes caer en este juego que a lo mejor de ahí nace tu pregunta, oye, pero pues también hacerlo y decirle, oye, sí llegó, ¿eh? Chido. Pues a lo mejor va a decir la persona, no manches, no te voy a pagar por eso, no voy a pagar una transacción para que me mandes un correo y me escribas manualmente. Los fondos han sido transferidos satisfactoriamente, ¿no? Entonces, hasta ahí, donde alguien ya te paga por esa solución, ahí es donde termina tu MVP. Ya solucioné el problema y alguien está dispuesto a pagarme por esta parte, hasta ahí llega tu MVP. Ya de ahí todo lo demás son construcciones iterativas sobre la parte inicial, pues. Genial, gracias. Gracias, Paola. Y bueno, Súper. ¿Hay alguna última pregunta o ya cerramos la sesión? Si alguien quiere levantar la manita o si no, pues le damos. Creo que ya eran todas, ¿no? Igual, como les decía, pues les dejo acá mis datos. Si tienen alguna otra pregunta, pues ahí me la lanzan. Y el workbook que les voy a dejar tiene todas las metodologías estas que les digo, el RISE method, o sea, trae todos los links a la explicación completa, porque sí son bastante robustas y iba a hacerse muy pesada la charla si nos poníamos a revisar cada una de ellas. Y como les digo acá, lo más importante es que tengamos este rigor científico, de, oye, tengo una hipótesis, y esta humildad, porque a veces también los founders somos medio egocéntricos y nos encanta tener la razón. Entonces, muchas veces sí la tenemos, pero hay que tener la humildad de escuchar a los clientes, que es lo más importante, ¿no? De ahí mentores, inversionistas y demás nos van a dar buenos insights, pero lo único que nos tiene que decir qué avance y qué no avance es el cliente. Entonces, esa creo que es el aprendizaje más importante de todos. Bueno, ahí sí, ahí me dicen que si puedes compartir la presentación, lo agradecería. Ah, pues sí, si Ah, gustas me claro. lo compartes y ya yo se lo pongo a ellos, los Sí, canales te de paso WhatsApp. el link de la presentación y les paso el workbook para que se lo puedan compartir y pues cualquier cosa ahí estoy a sus órdenes. Excelente. Bien, Bueno, pues muchísimas listo. gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Un agradecimiento especial a Paola Duarte por brindar este gran espacio y por compartir su experiencia. La verdad, veo que es bastante enriquecedor y pues muchas gracias por la información valiosa y pues que será útil para el desarrollo de sus proyectos. Y pues bueno, que Súper. tengan excelente día. Bye bye. Mucho éxito en sus proyectos.